Amén. La voz de Dios siempre está por encima de las voces de miedo. Vamos a titular así este mensaje y espero sea de mucha bendición para su vida. La voz de Dios siempre está por encima a las voces de miedo. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el verso 22 hasta el versículo 32. Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el versículo 33. Quiero pedirle el favor a que proyecten allí este versículo, este texto, y repito, pongan allí el tema debajo para que pueda irse codificando mejor. La voz de Dios siempre estará por encima, está y estará por encima de las voces de miedo. Dice la palabra de Dios, Mateo, el capítulo 14, el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a las 3 de la mañana o cuarta vigilia de la noche, escuche por favor, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ellos dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, otra vez él dio voces, las voces de miedo, pero entre esas voces de miedo un clamor, Señor, sálvame. Al momento, otra vez, aquí atrás fue enseguida, aquí es al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. La voz de Dios siempre está por encima a nuestras voces de miedo. Podríamos poner por este lado voz de Dios versus nuestras voces o voces de miedo. Y me estaba acordando en este momento de aquella escena cuando el Señor le dijo a Pedro en Lucas capítulo 5 que le prestara su barca para poderle enseñar a la gente. La primera experiencia que tuvo Pedro con el Señor Jesús fue oyendo la voz. Amigo y hermano que está allí oyéndome, escuche bien. La primera experiencia que yo encuentro en la Biblia que Pedro tuvo con el Señor fue oyendo su voz. Pedro no siguió al Señor porque le alimentó la casa. Pedro no siguió al Señor por un milagro. Claro, algunos han llegado a la iglesia porque han visto un milagro. Pero Pedro, repito, la primera experiencia que yo encuentro en la palabra de Pedro con el Señor fue frente a su voz. Estaba Pedro, había trasnochado,
intentando pescar, pero no había pescado nada. Y entonces, claro, de pronto tenía que pagar la cuota en el banco, de pronto tenía que pagar el arriendo si vivía en arriendo, de pronto tenía que cancelar algunas deudas, de pronto tenía que llevar a la esposa al médico, no sé. Lo cierto es que si estaba trabajando era porque necesitaba platica. Pero esa noche no pescó nada, ni él ni sus compañeros. Entonces un poco desilusionado, quizás de pronto entristecido y aparte de eso trasnochado, llega mi Cristo hermoso cuya voz está por encima, escuche, a las voces de miedo, como la voz de la escasez, como la voz de la enfermedad, como la voz de la ansiedad, como la voz de la angustia, como la voz del no puedo, como la voz de que fracasé. Y llega mi Cristo hermoso y le habla y le dice: Pedro, préstame tu barca, necesito enseñar. Y entonces Pedro lavaba las redes y de pronto hasta le diría: está bien, úsela. Pero me llama la atención algo, hermano. Eso está en Lucas capítulo 5. Me llama la atención algo. Y es que mientras Pedro lavaba las redes, mi Cristo amado hablaba, enseñaba, hablaba. Y escuche, cuando Dios habla, las voces de miedo entonces se achican. Cuando Dios habla, el gigante, las voces agigantadas de temor, de angustia, de etcétera, tienen que encogerse y tienen que agacharse, o mejor, tienen que huir, porque la voz de Dios es más poderosa que las voces de miedo. Entonces, mientras Pedro trasnochado, mientras Pedro pensando en la cuota, estaba lavando las redes, por este oído estaba escuchando la voz suprema de mi Cristo. Y yo me imagino, hermano, porque cuando Dios habla, vea, la palabra de Dios afecta, número uno, afecta la mente, porque ella cambia el modo de pensar. La palabra de Dios no solamente afecta la mente, sino que afecta la voluntad, porque nos cambia la manera de vivir. Y la palabra de Dios no solamente afecta la mente y la voluntad, sino que afecta las emociones. Nos hace llorar, cambia los sentimientos, porque al cambiar el pensamiento, los sentimientos cambian. Y entonces yo me imagino a Pedro lavando las redes, repito, entristecido, trasnochado, pero por este oído oyendo una voz que le estaba produciendo alegría, una voz que le estaba poniendo la piel como de gallina, una voz que le estaba dando esperanza, porque la palabra de Dios, cuando Dios habla, la voz de Dios no solamente vuelve la voz de miedo chiquitica o insignificante, sino que ella hace que uno reviva, hace que uno vuelva a mirar, hace que uno ponga las esperanzas de que lo que creía que no pasaría puede suceder para el bien de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor terminó de hablar, estoy hablando de que la primera experiencia que Pedro tuvo con el Señor fue cuando fue cuando lo escuchó. Y cuando el Señor terminó de predicar, eso está en Lucas capítulo 5, el Señor le dijo a Pedro: hey, habló, Pedro, ya me escuchaste mi voz, y veo que la palabra que yo le estaba hablando a la multitud, a ti te estaba regresando esperanzas de vida. A ti te estaba regresando esperanzas de que un cambio puede haber. Así que Pedro, boga mar adentro. Vamos a pescar. No laves más las redes, no las guardes. Ibas a colgar el instrumento porque en la cuarentena no hay a quien tocar. No lo cuelgues. Ibas a renunciar a este sueño porque la cuarentena, no lo renuncies. Ibas a hacer algo, pero ya no lo voy a hacer porque estoy en esto. No laves las redes, no las guardes. Boga mar adentro. Hermano, y cuando el Señor le dice: vamos a pescar, Pedro le dice: Señor, toda la noche pescamos, pero acabo de escucharte. En tu palabra lo haré. Cuando Pedro dice esto, en tu palabra lo haré, eso me da a entender de que había escuchado la voz de Dios. Había estado, aunque lavando las redes, estaba atento. Y escuche, por favor, querido amigo y hermano,
Esa voz, cuando Dios habla, aleluya, las cosas tienen que suceder, porque la voz de Dios tiene poder. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos con el poder de su palabra. Y si en este momento Dios, a través de esta palabra, a alguien le está diciendo: te voy a hacer esto, voy a sanarte, hermano, eso sucede. Y dice la palabra del Señor que Pedro dijo: Señor, pero en tu palabra lo haré. Es decir, en tu voz lo haré. Y echó la red y encerraron una gran cantidad de peces. Porque sabe una cosa, amigo querido, Dios no solo habla, sino que Él demuestra lo que habla. Y el milagro sucedió. Y yo me imagino a Pedro, vendió el pescado, llegó con dinero a la casa y entonces le contó a la esposa: ¿cómo le parece? El maestro Jesús de Nazaret empezó a enseñar y yo en mi corazón quería llorar por dentro, y esa palabra me revivió la esperanza. Luego me dijo que nos fuéramos a pescar otra vez, y donde nunca pensamos que iba a haber pescado porque era de día y ya habíamos pescado, encerramos una gran cantidad de peces. Y cuando pasó eso, Pedro se postró de rodillas y tuvo que decirle: apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué quiero decir con esta historia, amigo y hermano? Que cuando Dios habla, las voces de fracaso, las voces de miedo, las voces de turbación, esos pensamientos que dan vueltas y es más casi a lo negativo, tienen que irse, tienen que desaparecer, porque la voz de Dios siempre está por encima a las voces de miedo, a las voces de fracaso. Mientras las voces de miedo dice: póstrese porque ya no hay nada que hacer. Mientras las voces de miedo dice: hey, hay una pared, está sellada, no puedes cruzar. Mientras las voces de miedo dice: no hay para dónde echar, hay una voz de arriba que dice: no dejes que la pared te detenga. Avanza. Señor, pero está cerrada. Usted avanza. Que si Dios dice que avance, o Él tumbará la pared o te pasará de alguna manera al otro lado. Pero la voz de Dios no la detiene nadie. Y la voz de Dios se demuestra con milagros. El texto que leímos para predicar esta palabra hermosa que Dios está poniendo en mi boca, dice que el Señor despide a la multitud, pero antes de eso le había dicho a sus apóstoles: váyanse adelante, mientras yo despido a la multitud. Ah, qué cosa tan hermosa. Y los apóstoles se van. Y yo no sé cuántas horas durarían, entre comillas, solos. Pero lo cierto es que llegaron las 9 de la noche. Llegaron las 12 de la noche y estaban solos. De repente la serenidad que había en el mar empezó a agitarse levemente por un viento. Luego el viento fue cogiendo más fuerza hasta que se desató una tormenta. Y yo me imagino a estos pobres hombres luchando contra el viento, porque el viento era contrario y la barca no avanzaba. Y entonces había una tormenta y el viento contrario y los relámpagos, bueno, y demás. Eran las 3 de la mañana, trasnocho. 3 de la mañana, tormenta. Y aparte de la tormenta, las voces de miedo, como cuáles: nos morimos, el maestro no está, el Señor no está, no vamos a amanecer. ¿A qué horas va a amanecer? ¿A qué horas va a terminar esta pandemia? Esta tormenta. ¿A qué horas va a terminar? Pero en ese momento, 3 de la mañana, en medio del relámpago y la tormenta, vea, para completar, ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Y cuando ven, ellos no pensaron que era el Señor. De una vez dijeron: un fantasma, un fantasma. Y escuche, ve, hermano, quiero que escuches algo. Lo que usted piensa, eso es lo que ves. Si usted cree que es un fantasma, eso ve en sus ojos, un fantasma. Si usted cree que el COVID-19 es una plaga para destruirte y matarte, así lo vas a ver y te enfermarás. Ellos, como pensaron, vieron un fantasma, pero las voces de miedo les dijo a ellos que era un fantasma, así que se asustaron más. Pero me llama la atención que el Señor Jesucristo dijo: ¡Ey! No temáis,
El Señor habló, no temáis, tened ánimo, porque yo soy. Y en ese momento sale Pedro. Recuerde que la primera experiencia de Pedro con el Señor fue oyéndolo. Y entonces Pedro sale y dice: Señor, yo tengo un impacto contigo. Pedro recordó ese primer momento con el Señor y le dijo: si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar. Quiero dejar hasta aquí porque solo quiero que usted entienda que cuando Dios habla, cuando Dios da la orden, cuando Él expresa su voz, las voces de miedo se van. Cuando Él habla, las voces de angustia se van. Cuando Dios habla, las voces de temor se van. Y entonces no solamente se van, sino que empezamos a experimentar lo extraordinario. Pedro empezó a experimentar lo extraordinario. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Hermanos y amigos, ¿qué voces te la pasas oyendo? Las noticias te dan voces. Si prendes Semana TV, voces. Si te pasas viendo solamente Noticias Caracol o RCN, allá hay voces. Si te la pasas viendo solamente películas, allá hay voces. Si te la pasas solo viendo qué opinan en el Facebook, qué opinan en el WhatsApp, allá hay otras voces. Pero bienaventurados los que abren la palabra para escuchar la voz de Dios. Bienaventurados los que abren la Biblia, escudriñan la palabra para enterarse de la voz de Dios. Bienaventurados los que se conectan a estas transmisiones. Bienaventurados los que oyen la palabra, porque están oyendo la voz de Dios que apacigua, que echa fuera, que derrite, que expulsa el miedo, el temor y demás. Y repito, esa es la voz que apaga el miedo. Esa es la voz que apaga el temor. Esa es la voz que silencian las voces de fracaso y las voces de miedo. Y esa es la voz de Dios, la que se demuestra con milagros extraordinarios. ¿Cómo concluir este tema? ¿Cómo concluir esta sencilla enseñanza, pero que tiene un mensaje? Le invito en el nombre del Señor a que escuches la voz de Dios. Amigo, es el momento de no, voy a relajarme poniendo esta canción de fulano de tal y que me habla de pecado, de adulterio, de fornicación y de por allá. No. Hermano, no es el momento de estar escuchando otro tipo de voces. Es el momento de escuchar la voz de Dios. Esa voz, repito, que echa fuera el temor. Esa voz, repito, que expulsa el miedo. Esa voz que dice: hey, no soy un fantasma. Esa voz que nos dice: no temas, tengan ánimo, yo soy. Yo no sé, hermanos, pero yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo le he dicho a mi esposa, le he dicho a mis hijos, yo, créame, soy feliz. ¿Por qué? Porque yo me la paso es esto, metiéndole palabra de Dios a mi mente. Y cada vez que el enemigo quiere enviar algo, algún pensamiento de angustia, cada vez que alguna voz de miedo quiere hablar, hay una voz suprema que cuando esa habla, la voz de miedo sale, se va. Quiero invitarle en el nombre del Señor. Claro, habrá que hacer otras actividades como parte de la vida, somos seres integrales. Pero lo que quiero decir acá es que primero esté la voz de Dios. Vamos a orar. No sé qué voces hayas tenido en este día, en esta semana. No sé qué voces, pero creo que hoy ha habido palabra. En la mañana Dios nos habló y ahorita nos está hablando. Pero si hay alguna voz por allá que le dice: hey, te van a echar del trabajo, no tienes empleos, la cuota igual que Pedro. Hey, no tienes dinero, no tienes esto y estás pensando en cómo pagar el arriendo igual que Pedro. Escucha esta voz. El Señor Jesús está contigo. Escucha más la palabra de Dios. Escucha más la voz de Dios. Y en este momento puedes decirle al Señor: Señor, dígame algo, porque de pronto hay una voz de miedo allí. Hay una voz de miedo quizás tratándole y dañándole el rato, dañándole el día, etcétera.
pero hay una voz sublime, hay una voz poderosa que puede echar fuera el miedo y el temor. Quiero orar por alguien que esté allá. Cierre sus ojos allá donde se encuentre, y dígale: Señor Jesús, te ruego que me hables, que hables a mi conciencia. Señor, diríjame, no solamente para escuchar tu voz mientras se predica la palabra, sino para, antes de acostarme, en todo momento, si es posible, abrir tu palabra y hábleme. Y que sea el Señor obrando según su necesidad. El Espíritu Santo está allá y Él puede enviar una voz a su conciencia. Él puede enviar una voz a su corazón para que cuando abras los ojos mires diferente. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has dado. Señor Jesús, gracias, Señor, porque es tu palabra, Dios mío, la que apacigua el temor. Es tu palabra la que expulsa el miedo. Es tu palabra, Señor, la que ahoga, Señor, toda angustia y todo temor.